¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está Luis? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches en Hackeando. ¿Cómo estás, Luis? Bueno, Luis, aquí en este escenario de segunda vuelta, en donde hemos podido observar esta encuesta de Ipsos, que la verdad te digo, yo no le creo a Ipsos porque pusieron a Johnny Lescano también igual en un primer lugar, ponían algunos candidatos en primeros lugares y luego fue todo al revés, ¿no? Todo muy confuso. Pero bueno, estamos viendo que el candidato, Pedro Castillo de Perú Libre, está liderando la intención de voto con 42%. Pero vamos más allá. Tú, Luis, que conoces Venezuela, sabiendo cómo han manejado los políticos Venezuela, ¿cuál es la situación de Venezuela hoy por hoy? Quiero que seas lo más claro y directo. ¿Cómo lo ves tú a Pedro Castillo? Bueno, realmente no me sorprendió porque, como dije el domingo en la noche, conversando precisamente con ustedes, con este canal, la situación de Venezuela del año 98 se parece mucho a la actual. Los políticos, digamos, de la cúpula se pusieron a pelearse entre sí, hasta intervino como candidata de última hora Irene Sáenz, la que fue Miss Venezuela, y terminó metiéndose por debajito Hugo Chávez, que cuando gana la elección dice: yo no soy la causa, yo soy la consecuencia. Tal vez Pedro Castillo, con la distancia del caso respecto a Chávez, sea la consecuencia de los políticos que creen que poniéndose de acuerdo, peleándose entre sí, así al menos aparentemente, porque luego después del debate todos se abrazaban y se besaban, se pusieron de acuerdo y se nos metió el señor Pedro Castillo, del cual no tenemos demasiada información. Yo creo que la tarea de los medios en estos 7 meses va a ser descubrir quién es Pedro Castillo, más allá de sus afanes con el SUTEP, de ordeñar alguna vaca, etcétera, etcétera, y darnos a conocer cuáles son sus políticas públicas. Lleva 2 días encerrado en un hostal de Breña, con cierto temor a hablar en medios. Es verdad, no es fácil ir a los medios, hay que hacer un media training, y tiene a Martina Portocarrero de su vocera. Vamos a ver si esto va a ser así, o si en estas 7 semanas, con sus viajes a provincia, algún periodista le arranca alguna noticia, porque claro, ganó con el 19%, que por cierto, entre el 19 de él y el 16 de Keiko, se llega a menos del 30% de la población, el 70% que no votaron por ellos dos. Y esas son cosas que en estas 7 semanas se tienen que aclarar. Ahora, estamos escuchando muchas voces, por ejemplo, de venezolanos que viven acá en el Perú, que son miles de venezolanos, y dicen: no podemos creer cómo un país como Perú, que tuvo en algún momento un buen crecimiento, pues ahora esté a portas. Y muchos, realmente estamos hablando de gente que tiene alguna instrucción, que esté pensando en votar, por ejemplo, por un radical, en este caso por un extremista como Pedro Castillo, que él se ha declarado que es de la izquierda radical. Entonces, obviamente, eso es algo que llama muchísimo la atención, ¿no? Entonces, los venezolanos obviamente dicen: por favor, piénsenlo antes, porque a nosotros nos pasó lo mismo y nosotros terminamos votando por esa persona la cual parecía toda inocente, ¿no? Como Chávez, que era como un lobo disfrazado, ¿no? Que iba a tener mucha cercanía con la gente, que finalmente iba a hablar con las empresas, y miremos ahora la historia, ¿no? Con Maduro. Entonces, ¿qué podemos esperar? O sea, yo de verdad, a mí me preocupa muchísimo, porque también me parece un poco absurdo. A mí me parece absurdo pensar que Pedro Castillo va a cambiar para bien cuando pase la segunda vuelta y quizás sea ganador. Mira lo que pasó en Ecuador: ganó la izquierda en primera vuelta y ganó la derecha en segunda vuelta. Y sí, es verdad, mis amigos y hermanos venezolanos están asombrados porque no se la esperaban y porque ahora creen que van a tener que irse a otro país. Y yo solo pido al elector clase media, que es la mayoría en el Perú, que vea lo que ha ganado en estos 30 años y lo que puede ganar con Pedro Castillo.
Vamos a dejar que el señor exponga sus ideas. Seguramente el Jurado Nacional de Elecciones va a convocar a un voto informado, o sea, a un debate entre los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta y a ver cuál es el comportamiento. Pero más allá del debate, lo que necesitamos es que los dos candidatos nos ofrezcan qué van a hacer con el grave problema de la salud pública y, por supuesto, con lo que pasa con la educación, sobre todo con el trabajo, o sea, toda la parte económica, y con la inseguridad ciudadana que está campante hasta en horas del toque de queda. Esas son las grandes preguntas, o políticas públicas. Por mi profesión he tenido que revisar los dos programas del gobierno, no lo hice ahorita, lo hice desde antes, y no encuentro políticas públicas en materia de salud, porque eso de decir, vamos a vacunar, quién, cuándo, cómo, a qué hora y a qué costo. O sea, hay que definir las cosas, porque la gente votó en la primera vuelta con rabia y con decepción porque el tema de la pandemia no ha sido resuelto. Y va a la segunda vuelta con mucho miedo y mucha incertidumbre. Y el miedo y la incertidumbre no son buenas consejeras. No, y para eso hay que tener seguridad también, o sea, que cada ciudadano, cada peruano tenga la seguridad de votar realmente, como tú bien decías, ¿no? Por un futuro que sea prometedor, en donde se puedan desarrollar políticas públicas, pero de qué forma, obviamente, eso es un punto clave para ambos candidatos, que expliquen a la gente cómo, a qué hora, dónde y de qué forma, por ejemplo, se puede curar al Perú o sanar de esta pandemia, ¿no? Porque se sigue muriendo gente y estamos nosotros encerrados y la economía se está cayendo igual. Sí, las noticias sobre el encierro no parecen ser muy buenas, porque con esta cifra de muertos, lo más probable es que nos vuelvan a meter no solo un día a la semana, sino varios días en la casa, porque realmente la situación es preocupante, no solo en Lima, sino en otras ciudades del país. Y coincido contigo, ya que nos están vacunando en la parte de salud, a pesar de las deficiencias y poco a poco, ojalá de aquí al 6 de junio encontremos la vacuna necesaria para llevarnos a un futuro mejor. Tal vez yo ya no lo digo por mí, yo estoy pensando en los hijos, en los nietos, en los que vienen después, en cómo entrar al bicentenario. ¿Puede ser posible que todos los países hayan celebrado el bicentenario de otra manera y a nosotros nos toque esta situación tan complicada? Tan dramático, ¿no? Y dramático también con una segunda vuelta en donde no sabemos, o sea, de verdad que todo lo que el espíritu de la celebración y todo eso no puede existir, pues hoy por hoy, ¿no? No es la sensación de fiesta y de seguridad que se debería de tener, lamentablemente, ¿no? Y bueno, o sea, claro, se cuestiona mucho, por ejemplo, la ideología de Pedro Castillo, ¿no? Y definitivamente ahora también hay un grupo de personas que se deja llevar por esas ideologías, por pose o por moda. Y eso es algo que hay un mensaje claro con el cual ir a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes se les está metiendo un chip en donde por pose o moda hay que ser comunista. Entonces, lamentablemente, eso nos está llevando hacia un camino desastroso ya. O sea, ya tenemos ahí Venezuela. Tenemos, por ejemplo, Cuba, Nicaragua, parte de Centroamérica, estamos ahorita Perú, Chile, en cambio la Constitución, Argentina, ¿no? Bolivia. Entonces, mientras en el norte desarrollan, nosotros nos seguimos quedando, y eso, a mí eso realmente me preocupa muchísimo, porque en vez de desarrollar, en vez de progresar, estamos retrocediendo. O sea, absolutamente de acuerdo con tu planteamiento. Será antipático lo que voy a decir, pero yo no quiero ver ni a los de centro ni a los de izquierda que no vayan a votar por la fórmula del señor Fujimori limpiando lunas de autos en Santiago o en Buenos Aires. Pero terminarán haciéndolo porque primero hay que pensar en el Perú. Aquí hay gente muy talentosa. ¿De qué vive el Perú? De las empresas mineras y de muchos informales que todo el día ponen el pecho en la calle. ¿Cuánto tardaría arreglar todo el tema de la informalidad? En el plan de gobierno del señor Castillo no he visto líneas en el plan de la señora Fujimori, pero estas 7 semanas van a ser fundamentales. Yo creo que el antivoto que tú mostraste hace rato, sí, en una encuesta
que no tiene mucha credibilidad, porque como tú dices, primero fue Punzay, después fue el Escano, y mira en lo que terminó. El antivoto se puede bajar en las semanas que quedan si hay demostraciones de que hay un plan, de que hay una hoja de ruta, de que hay detrás del candidato un plan humano, unos recursos técnicos de gente preparada para hacer gobierno. Pero entiendo, hay desconfianza, hay dudas de un lado y desconfianza de la otra. Las 7 semanas van a ser vitales para eso. Correcto, Luis. A mí de verdad, yo te digo, eso de que los venezolanos se quieren ir de acá, sí no me gustaría, porque hay muchos venezolanos que se encuentran en nuestro país, por ejemplo, que son trabajadores honrados y realmente ahorita están ocupando lugares esenciales, ¿no? Hoy por hoy en nuestro país en cuanto a servicios. Y de verdad son mano importante, mano de obra importante, así como, claro, y bien como tú dices también, hay otros que sí, pues lamentablemente se van, ¿no? Se mirarían de repente a Estados Unidos, en donde se les está dando pues mayores facilidades también, y Estados Unidos, siendo un país económicamente abierto, tienen más posibilidades que acá. Porque acá obviamente con la economía que tenemos producto de la pandemia, más lo que nos podría pasar, claro, pero me dicen, no, eso es una idea, tú crees que va a pasar, pero Pedro Castillo no es así, no es tan radical, me dicen, tú tienes que pensar que, no, es que después nos podemos arrepentir también, Luis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder para ti de aquí en adelante, o sea, en los próximos meses, para que predomine la razón y no el odio, ni tampoco el error? Pasar definitivamente a las propuestas sensatas, con cabeza fría, para que nos demuestren de qué son capaces los que quieren gobernar al país. Porque yo sé, las comparaciones son odiosas, la gente dice, no, jamás seremos como Venezuela. Sí, pero Venezuela es la tercera economía petrolera más grande del mundo. Y ayer, conversando con mi hermana, me confiesa que el sueldo mínimo ahora son 0,80 centavos de dólar. Sí. Entonces, ¿para qué queremos esa situación para el Perú? Nos odiamos tanto que queremos ir para atrás como una lagartija, no sé, como un cangrejo, lo que sea. Y espero que no. Espero que pensemos en el Perú. He conversado con la señora de la bodega, con la panadería, el señor de la farmacia, y me dicen, caramba, de verdad que ahora lo estamos pensando. Lo piensen por ellos y por sus hijos y por sus nietos. ¿Qué futuro le vamos a deparar a los que vienen después de nosotros? Correcto. Muchas gracias, Luis, por tu participación, como siempre, tan importante, muy importantes palabras y también la lucidez que tienes para poder marcarnos en medio de toda esta coyuntura. Muchas gracias. A ustedes, y que sigan orientando para que la gente tome la decisión que tenga, pero que después no se arrepienta. Y sobre todo por la democracia, Luis, la democracia que es tan importante, ¿no? Hay que defender la democracia a como dé lugar. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego.